En esta fiesta, hoy en esta semana 30ª del tiempo ordinario y hoy fiesta de San Simón y San Judas, la liturgia nos ubica en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6. La iglesia está fundada, está puesta sobre el pilar de los apóstoles, hombres concretos que el Señor llamó. El texto define claramente desde el comienzo quiénes son ellos, ¿no? Después de que oró, dice que llamó a sus discípulos, los escogió para ser apóstoles. Es decir, eligió a unos de entre ellos o de entre muchos para poder ser sus amigos, para compartir la experiencia de la amistad espiritual con Jesús. La iglesia se ha fundado en eso, se ha fundado en este colegio, el colegio de los apóstoles, en hombres totalmente concretos. Ni tan siquiera eran hombres expertos, eran simplemente la mayoría de ellos pescadores, cada uno lleno de defectos incluso. Pedro, que era tan primario en sus reacciones, los hijos del trueno, Santiago y Juan, que eran revolucionarios y que no siempre actuaban como Jesús quería. Judas Iscariote, no Judas el de hoy, no Judas Tadeo, sino Judas Iscariote, el que lo negó y lo traicionó. Jesús eligió a hombres totalmente concretos, pero los eligió. Lo importante en esto es que los eligió. Eso significa los apartó, los separó. Y el texto lo dice claramente en el Evangelio, ¿no? Llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Habían más, habían discípulos, pero de ellos eligió a 12 para que estuvieran con él, como dice el Evangelio de San Marcos, que agrega otros elementos a este llamado de los apóstoles. Dice, los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Esa es la escuela de Jesús, donde fundó las bases de esta iglesia, de esta comunidad cristiana, donde fundó las bases de nuestra propia fe, porque nuestra fe es apostólica. Así lo rezamos incluso en el credo, ¿no? Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Es el fundamento de nuestra fe. Cada vez que celebramos la fiesta de un apóstol, estamos celebrando la fiesta de los fundamentos de nuestra fe. Notamos, mis hermanos y mis hermanas, cómo en esta sección del Evangelio de San Lucas, los discípulos aparecen en el trasfondo de la misión de Jesús. Se les menciona en algunos momentos, tal vez en momentos claves, porque en definitiva, en el centro de Jesús están más bien sus propias palabras y las obras que reflejan y relatan lo que significa el núcleo del Evangelio constantemente, que es la buena noticia, la buena nueva. La tarea de estos hombres elegidos que sacó de entre ellos para que estuvieran al lado de él como sus amigos íntimos es tal vez dos verbos: oír y ver. Oír a Jesús, oír lo que dice Jesús, y segundo, ver lo que Jesús hace. Esa es la misión
Eso es el compromiso de cualquier cristiano que toma la decisión en la vida de seguir al Maestro. Eso es el compromiso de cualquier hombre o mujer hoy que toma la decisión de estar cerca de Jesús, de ser de sus amigos, oír a Jesús. Cuando seguimos al Señor, pero dejamos de oír a Jesús y nos oímos a nosotros mismos, entorpecemos siempre nuestro camino. Y siempre nuestro camino va a torcerse en la vida. Cada vez que yo dejo de oír a Jesús y me oigo a mí mismo, voy a torcer siempre mi camino. Siempre voy a andar por el camino equivocado. Hay que escuchar a Jesús, y escuchar a Jesús implica tiempo de oración, y hacer de los tiempos de oración tiempo de calidad de oración. Quiere decir que si estoy en la Eucaristía, estoy en la misa, no estoy de cuerpo presente, solo el esqueleto sentado y la cabeza en otro lado. No, estoy acá. Vivo la experiencia de la Eucaristía, el sacramento de nuestra fe, como lo repetimos en la Eucaristía misma. Fundamento también de nuestra fe cristiana. Si participo de la oración frente al Santísimo, estoy allí. Vivo la experiencia, hago de esas experiencias tiempos de calidad. Si leo la palabra, que lo debo de hacer cada día, pues me detengo frente a ella también con tiempo de calidad. No solo por pasar el momento, sino tiempo auténtico de calidad. Eso es oír a Jesús. Es tomar tiempo para mi vida sacramental, la Eucaristía, la reconciliación, la lectura atenta de la palabra, la visita al Santísimo, las devociones importantes de la iglesia como el Santísimo Rosario. Tomar tiempo para rezar el rosario, para afinar dentro de nosotros la dimensión mariana. Porque no puede haber un discípulo con un corazón que no ama a María, que no tiene sentimiento maternal interior. Si no, veamos la experiencia de Juan, como nos dice, y al pie de la cruz estaba también su madre. Y dijo Jesús: allí tienes a tu madre, allí tienes a tu hijo. ¿Ve? En la escuela de los apóstoles, María es dada como madre. Apartar a María de la vida de nosotros y vivir una experiencia sin dimensión maternal es también verdaderamente nos vuelve vacíos en el proceso y en el camino, porque nos quita la sensibilidad maternal del Evangelio. Esto es oír al Señor, pero también hay que verlo. Y verlo quiere decir las palabras mías, lo que yo digo creer de Dios, lo que yo digo creer de la iglesia, lo que yo profeso en el credo. Eso es lo que expreso en palabra, eso es lo que yo vivo de manera concreta. Porque amar a la iglesia no solo es decirlo, amar a Jesús no solo es expresarlo, hay que verlo en hechos concretos, en cosas verdaderamente concretas de la vida. En tu amor a la iglesia no se manifiesta en solo decirlo, no, se manifiesta en hechos. Cuando celebramos la fiesta de un apóstol, en realidad celebramos la fiesta de la iglesia. Para muchos teólogos, la iglesia nace, por ejemplo, el día de Pentecostés, es decir, nace en el colegio apostólico. Bueno, hay una serie de interpretaciones de cuándo es el momento preciso en el que nace la iglesia. Para otros, la iglesia nace en el madero de la cruz, cuando Cristo mana de su cuerpo sangre y agua, como nos recuerda la imagen de la Divina Misericordia. Esos momentos, que son momentos fundantes de la fe nuestra, nos ayudan a entender entonces que
nuestra fe es apostólica y nuestra fe también, al hablar de los apóstoles, tenemos necesariamente que hablar de la iglesia, porque ellos son el fundamento de la vida de la iglesia. Si vemos hoy también en el Evangelio, Jesús, antes de elegirlos, ha hecho una vigilia de oración en la montaña. Fíjese bien cómo comienza el Evangelio hoy. Dice: en aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó allá la noche orando a Dios. Eso antes de elegir a sus amigos. Pasó una noche en oración, en vigilia. Y eso es significativo para nosotros. Debería atraernos para nosotros una amorosa contemplación de este momento. Antes de tomar una decisión en la vida, antes de decidir seguir a Jesús de manera real y correcta en la vida, yo tengo que pensarlo muchas veces, porque yo no puedo poner la mano en el arado y después voltear a ver hacia atrás. Porque el Evangelio dice claramente: el que pone la mano en el arado y ve hacia atrás, no sirve para el reino de los cielos. Porque a pesar de que estos hombres tienen fragilidades todos, la mayoría de ellos fueron fieles. Pedro lo traicionó, pero se arrepintió. Judas Iscariotes es el único que se perdió porque no se dejó mirar por la misericordia de Dios. Después todos le siguieron hasta el final, aunque tuvieron su momento de huir, de alejarse del lado de Jesús. Pero han sido fieles hasta el final. Muchos de ellos son mártires. Pedro, que fue crucificado de cabeza, porque no quiso que lo crucificaran como Jesús, porque era indigno, expresaba de ser crucificado como Jesús, y lo crucificaron con su cabeza hacia abajo. Fueron fieles hasta el final, aunque se equivocaron, ¿no? Rectificaron, se arrepintieron y empezaron un camino de fidelidad. Seguir a Jesús es eso. No se trata de ser perfecto ya. Se trata de esforzarme día a día por ser bueno, por ser digno del nombre que llevamos, de vivir la experiencia de Jesús, de vivir este camino con Él. Por eso es importante el tiempo de contemplación, de meditación, como lo ha hecho Jesús para elegir. Nos indica que seguir al Maestro implica un tiempo constante de oración y que los momentos decisivos de la vida mía deben de pasar siempre por el canal de la oración. En ese tiempo, en esas expresiones también del Evangelio de hoy, Dios Padre está en la raíz de todo. Incluso Dios Padre es la raíz de toda experiencia vocacional. Él está allí presente. Él guía la historia de la salvación, en la cual se inserta todo llamado particular para una tarea dentro de la iglesia. Jesús en el Evangelio invoca la bendición de Dios sobre el acto que está a punto de realizar. Hace un tiempo de contemplación antes de elegir a sus amigos. La oración es entonces uno de los elementos más importantes del discipulado, del apostolado, ya que es el punto de partida del también del itinerario de los apóstoles. A lo largo de la vida, estos tendrán que volver una y otra vez al momento primero, que es el momento del llamado. Jesús escogió a sus 12 apóstoles dentro de aquellas personas que lo habían visto y oído. Por eso Lucas, en una nota anterior, en Lucas 5:15, decía: afluía para oírlo y ser curado de sus enfermedades. También nos recuerda ya Lucas 6:17, gran multitud de discípulos suyos que habían venido para oírlo
y ser curado de sus enfermedades. De en medio de ellos han sido llamados los 12. Tal vez hoy en el Evangelio es verdaderamente notable la belleza entre el encuentro de Jesús y los 12, con la inmensa multitud que los aguarda tal vez en la planicie, una vez que bajan de la montaña de la oración y también de su vocación. Cuando los 12 bajan con Jesús de la montaña, lo primero que encuentran es la realidad. Tal vez es el escenario de la humanidad herida, de la humanidad necesitada, porque la llamada de Dios no es para estar de brazos cruzados como holgazanes de nuestra fe. No, el llamado del Señor es para trabajar, es para esforzarnos, para dedicar tiempo al Señor, para caminar sin frontera, para abrir nuestro corazón mucho más allá, como dice el canto misionero, mucho más allá de la frontera. No me refiero solo a la frontera física, me refiero a la frontera de nuestro egoísmo, de nuestro turbio egoísmo, que no nos permite salirnos de nosotros y nos encerramos en un solo círculo en nuestra vida. Es necesario ir hacia allá, hacia la humanidad herida y necesitada. Pero Jesús llama la atención hoy a esta multitud de personas que han venido de todas partes para estar con Él. Y esas personas algo les llamaba la atención. Estas personas, que era un grupo inmenso, como nos relata el Evangelio, se sienten atraídas, fascinadas por el Maestro de Nazaret, por Él a quien andaban en su misión por la fuerza del Espíritu. Esta es tal vez una de las primeras imágenes de los apóstoles: estar en la montaña, orar con Jesús, tener un tiempo de contemplación, empezar a bajar, ver la realidad, y los discípulos poder ver cómo la gente se fascina de Jesús. ¿Qué es lo que tiene Jesús que la gente se fascina de Él? Es importante toda esta simbología, porque es importante para la vida de nosotros. Tenemos que bajar de nuestra montaña, de nuestros orgullos, de nuestras prepotencias, de nuestras ganas de sobresalir por encima de los otros. Tenemos que bajar de allí y tenemos que bajar al nivel de la montaña para podernos quedar delante del Señor y contemplar a Dios, y luego bajar hacia el suelo, poner los pies sobre la tierra, poner las miradas fija en el cielo, como decimos, pero los pies sobre la tierra, y poniendo los pies sobre la tierra, aprender a entender por qué la gente se fascinaba de Jesús, por qué nosotros nos debemos de fascinar de Jesús. Así los 12 comenzaron a comprender el sentido de su vocación, para que el Señor los había llamado, para capacitarlos, para enseñarles, y para enseñarles también cómo lograr que la gente pudiera sentirse atraída por el Señor. Por eso ellos deben abrirse a los dones del Maestro. ¿Y cómo se verá? Deberán ser en todo caso los primeros oyentes del discurso del Señor. Antes de anunciar el discurso, ellos deben de ser los oyentes de ese discurso, como lo hicieron en la montaña. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, en este día que celebramos la vocación de estos apóstoles, es también una llamada de atención sobre nuestra vocación bautismal, que no es mucho menos que la vocación de quienes el Señor llamó para ser sus amigos como apóstoles. No es mucho menos. Somos llamados desde el bautismo a una vida comprometida, a una vida cercana al Maestro, a una vida para estar con Él, para vivir la experiencia de la comunión con Él. Por eso, en esta celebración, supliquemos al Señor la intercesión
de San Simón y San Judas Tadeo, para que, encontrándonos con el Señor, también podamos amar la Iglesia como su institución. Así sea. Amén.